Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos. ¿Qué llevó cautivo? Una hueste. ¿Qué es una hueste? Muchos. Llevó una hueste de cautivos. Y luego dice, y dio dones a los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice también, por esto las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, llevó una multitud. Esta dice una ¿qué? Una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Hoy vamos a estar compartiendo el tema, el día que la cautividad fue cautiva. ¿Ustedes recuerdan cuál es el énfasis que estamos trabajando en el mes de abril? La ayuda es el énfasis del año que se llama Dios es nuestra ayuda. Pero el énfasis del mes de restauraciones, correcto. Entonces específicamente es Dios, fundamento de nuestra restauración. Dios, fundamento de nuestra restauración, es el énfasis que estamos abordando durante el mes de abril. Ya estamos entrando en la recta final porque nos queda faltando un domingo más después de este. Hoy entonces vamos a hablar en la dirección de la restauración el tema, el día que la cautividad fue cautiva. Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué entendemos por una cautividad? ¿Alguien que se le ocurra una idea? ¿Qué será una cautividad? ¿Por aquí? ¿Alguien? ¿Un qué? Encierro, ¿cierto? Por acá, atrapado, preso, detenido, esclavo, atado. Bueno, muy bien, ustedes son muy inteligentes y eso me gusta porque están allí conectados. Entonces, cuando hablamos de una atadura no podemos hablar, o de cautividad, perdón, no podemos pensar en cautividad si no pensamos en los conceptos que ustedes han dicho: encerrado, atrapado, agarrado, amarrado, cautivo, subyugado, sometido, esclavo. Pero también podríamos definir una cautividad como un aspecto, una situación que limita a una persona. Ya lo han dicho, limita áreas específicas. Por ejemplo, una de las áreas de una persona que puede tener impedimentos o ataduras es la parte física. Entonces, ustedes lo han dicho, una persona que está atrapada está limitada en su desplazamiento, en su movilidad, y entonces por ende está como cautivo. Hay una cautividad dentro de lo físico que puede ser una persona enferma, por ejemplo, que está afectada severamente por un trastorno físico. Entonces eso genera una limitación, tiene debilidad, cansancio, no camina y enseguida se está ahogando, asfixiando, tiene una limitación. Pero hay también ataduras o cautividad de orden psicológico. ¿Qué puede ser una atadura psicológica, por ejemplo? El miedo. ¿Cómo? Un estado emocional, una desilusión. Bueno, muy bien. Ustedes son inteligentísimos. Pero podríamos definir que una atadura psicológica tiene que ver con trastornos psíquicos o psiquiátricos que repercuten en el estilo y calidad de vida de una persona y por ende en su convivencia con los demás. Entonces, un ejemplo de una cautividad, por ejemplo, algo que cautive la parte psiquiátrica o psicológica, puede ser una persona, por ejemplo, con trastorno de esquizofrenia, una persona con trastorno bipolar, que ahora está contento y después está muy triste, una persona con ataques epilépticos, que es un problema cerebral, y otros factores, otras situaciones. Ahora, la idea es que mientras yo voy hablando de esto, usted vaya pensando en usted o en otro. Bueno, ¿tengo yo algún tipo de trastorno de esto? Entonces, si tengo algún tipo de trastorno de esto, tengo una cautividad de orden psicológico. Una cautividad emocional tiene que ver con una situación de orden, como su nombre lo dice, emotivo, que incide en estados de ánimo en la persona. Por ejemplo, ansiedad, depresión, miedo, un miedo irracional. Y así, la ira irracional, la depravación sexual, son estados emocionales que tiene la persona
que no los puede manejar, sino que esos estados emocionales manejan a la persona. Es decir, una persona que maneje sus emociones no podríamos decir que tiene una cautividad, porque significa que ella, por el contrario, tiene el control de esos estados emocionales. Pero una persona que no tiene el control sobre sus emociones, sino que sus emociones tienen el control sobre ella, estaríamos entonces frente a una situación de cautividad. ¿Sí me hago entender? Una situación de cautividad. O sea que si usted dice, no, a mí me da miedo, a todos nos da miedo. O sea, el miedo como tal no es una cautividad. Pero cuando usted tiene un miedo irracional, un miedo que lo bloquea, entonces usted ahí tiene que examinar que tiene una cautividad. A todos nos da ira, todos sentimos ira. Pero si usted es de los que cuando le da ira revienta el televisor, revienta la nevera, usted tiene una cautividad allí. Ahí hay algo que usted debe examinar. Todos en cierto momento experimentamos el rechazo. Pero si usted lleva un rechazo tan marcado, una herida tan profunda en su alma, significa que usted lleva una cautividad, una atadura. Y la idea es que usted hoy haga un examen, se autoexamine y pregúntese cómo puedo mejorar esto, cómo puedo mejorar esta situación. La cautividad, ya hablamos entonces de la física, de la psicológica, de la emocional. La última es la cautividad espiritual. Entonces, una cautividad espiritual tiene que ver con ataduras que se generan en una persona por causa de pecados personales, por causa de maldiciones generacionales. Entonces, dentro de los pecados personales puede ser, por ejemplo, que yo he consultado brujos. Entonces, las personas que han consultado brujos por lo regular tienen ataduras, así sean cristianos, si no las han trabajado, tienen ataduras. Las personas que fueron consagradas o dedicadas a algún tipo de santo o de virgen, como la gente lo llama, normalmente tienen ataduras. Porque la Biblia es clara en Deuteronomios y en Corintios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y hay otro texto que ahorita no recuerdo, dice: todo lo que se ofrece a un ídolo, a los demonios se ofrece y no a Dios. Escucha eso. Todo lo que se ofrece a un ídolo. Entonces, ¿quién es un ídolo? Un santo. San Roque, San Juan, San Pedro, la Virgen del Rosario, la Virgen de Chiquinquirá, todo lo que se ofrece a un ídolo, no lo dice el pastor Bernardo, lo dice la Biblia, a un demonio se ofrece y no a Dios. Y muchos de nosotros fuimos ofrecidos a un ídolo. Ya ustedes escucharon la historia un día que yo dije que yo fui ofrecido y tuve una atadura que tuve que luchar por mucho tiempo hasta que Dios me permitió vencerla. Y así sucesivamente. Pero también, entonces hoy vamos a ir analizando a la luz de este pasaje acerca de las ataduras. Entonces el tema de hoy dijimos que se llama ¿cómo? Bueno, entonces ahora hágase una pregunta. ¿Cuándo fue cautiva la cautividad? Pregúntele al vecino: oiga, ¿tú sabes cuándo fue cautivada la cautividad? ¿Alguien de ustedes cree saber cuándo fue cautiva la cautividad? Cuando Jesucristo la llevó. Ustedes son muy inteligentes y merecen un aplauso ustedes mismos. Merecen un aplauso. Cuando Cristo la llevó. O sea que nadie más puede hacer verdaderamente libre al hombre. Digamos, una persona que está secuestrada, llegan las fuerzas militares y lo rescatan y es libre en el sentido de ese impedimento que tenía. Una persona que está recluida en un centro carcelario cumple su ciclo, su periodo, su condena y queda entre paréntesis libre. ¿Pero realmente será libre? No siempre. El que anda por las calles que cree ser libre es libre. Porque la Biblia dice que el que sirve al pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. Entonces, no, yo soy tan libre que hago lo que se me dé la gana. Aquellos chicos que dicen: no se meta en mi vida. Es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. Resulta que usted no está haciendo lo que quiere.
usted está haciendo lo que el Señor, dice una hermana en mi carne, lo que el Señor de los pasos de algodón le está ordenando. Hay un Señor que pisa muy suavecito y se va entrando muy suavecito, y se llama el diablo. Él pisa muy suavecito, pero resulta, porque él es mentiroso y padre de mentiras, y se empieza a meter muy suavecito. ¿Los cuántos estuvieron aquí el día? No, ayer fue el ayuno, yo creo que muchos no vinieron, pero ¿cuántos estuvieron aquí ayer en el ayuno? Bueno, algunos. ¿Cómo opera el enemigo? Ayer miramos en Juan capítulo 13, miramos cómo opera el enemigo. Juan 13:3 dice que el enemigo opera colocando una idea en la mente o un sentimiento en el corazón. Sencillo. Él no se te aparece ahí echando fuegos por la boca, con los ojos llenos de llamas y con unos cuernos acá y con una risa perversa. No. Él entra a veces a través de unas faldas muy elegantes que ves, a través de un cuerpo muy atlético, a través de un rostro muy elegante. Entra a través de una canción, entra a través de un piropo, un elogio. Él entra y dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Entonces, primera forma como él opera, tomando la mente o el corazón. Por eso lo dicen el hombre de los zapatos suaves, porque él no hace bulla para entrar. 2, eso es en el versículo 3 o 2 de Juan 13. En el 27, cuando él entra primero a tu mente y a tu corazón, va minando como la polilla, como la gangrena, como el cáncer, va minando tu fortaleza, va minando tu confianza, va minando y va robando poquito a poco y te va atrapando a través de eso que empezó a meter en tu mente y en tu corazón. Luego dice el versículo 27, y entró en él. Cuando ya te tiene dominadito, ingresa. Y luego dice el versículo 30, y se fue Judas a actuar, o sea, te lleva a actuar. Entonces los 3 pasos son, ¿cuáles son los 3 pasos como opera el enemigo? Primero, coloca un sentir, un pensamiento, un deseo, un anhelo. Toma la parte de los sentimientos y la mente, o sea, entra allí, a través de lo que ves, de lo que oyes, de lo que percibes, olfateas, a través de lo que degustas, a través de lo que palpas, viene. De lo que ves en televisión, de lo que escuchas. Por eso cuidemos lo que vemos. Hay una canción que dice: cuidaré mis manos, mis ojos, cuidaré mi corazón. Y esa canción dice una gran verdad. ¿Quieres tú ser librado del enemigo? ¿Quieres tú no ser dominado por el enemigo? Cuida tus ojitos, cuida tus oídos, cuida lo que entra a tu vida. Cuídalo. La música que escuchas. Ojo con la música. No, es que es una música romántica, muy bonita. No es diabólica, sí, posiblemente es diabólica, pero ¿a qué te está llevando? ¿A qué te está arrastrando? ¿Qué recuerdos te está trayendo? Segundo, después que entra así, después que te manda esos darditos, se posesiona. Y tercero, te lleva a actuar. Y hay 4 formas como el enemigo opera, además de esa. Una, cuando ya está dentro, enajenación. Enajenación es el estado cuando el demonio toma el control de la vida de la persona, totalmente. Específicamente cuando toma la capacidad de razonar de las personas y el demonio actúa por medio de la persona. Un caso bíblico, el endemoniado gadareno. Esa es una enajenación. Segunda forma como el enemigo opera, posesión. Toda enajenación es posesión, pero no toda posesión es enajenación. Porque enajenación es control absoluto, posesión es control de ciertas áreas en la vida de la persona. Entonces, el enemigo también usa la posesión. Un caso bíblico, la mujer que andaba encorvada y que Jesús liberó, el chico que sufría de epilepsia y Jesús liberó, y muchos otros.
Otra forma como opera el enemigo, influencia. Es decir, entra y sale, entra y sale. Y hemos visto los casos donde la persona está ahora tomada por un demonio, pero viene el pastor a orar y ya la persona está bien. Y el pastor allí reprende y no pasa nada. No pasa nada. Y el pastor empieza a preguntarle al demonio, ¿cómo te llamas? Y la señora dice, María. No, claro, es que ella es la señora, no es el demonio. Ya el demonio se fue. Y el pastor empieza a decir a la señora, no es María, ¿cómo te llamas? Y la señora dice, María. Que ya el demonio se fue. Se llama influencia. Él entra y sale, entra y sale. Y la cuarta forma es por influencia, fortaleza. La fortaleza es que crea lo que decíamos al principio, una forma de pensar y de sentir en ti, y tú siempre, yo no sirvo para nada, yo soy un tonto, yo soy un bruto, la vida no es importante, me quiero morir, me voy a cortar las venas, me voy a hacer esto, me le voy a tirar un carro, me voy a subir a un edificio. Entonces empieza a atacarte con formas de pensamiento, y eso se llama fortaleza. Crea un mecanismo de operación en tu mente. Estoy enfermo, tengo cáncer, tengo esto, y tu mente empieza a maquinar eso. Y de ñapita a veces los hermanos empiezan, ay hermano, ¿cómo está de flaco? No, ay sí, ese cáncer y esa enfermedad, y ya no tienes nada, simplemente el enemigo te está atacando la mente. Bueno, eso era como un break ahí para que entraran como en ambiente, ¿cierto? ¿Ya están en calorcito? Gloria a Dios. Bueno, ahora volvemos acá. Vamos a ir entonces. Dijimos que cuando llevó cautiva la cautividad, cuando subió a lo alto. Entonces, primer aspecto, cuando subió a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad. El texto que leímos de Efesios 4:8 es tomado del Salmo 68:18. En el Salmo 68:18 dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Así está de esta manera en el Salmo 68. Sobre todo cuando dice esa expresión, tomaste y también para los rebeldes, dicen los estudiosos que se refería al pueblo gentil. Es decir, allí David estaría profetizando que a través de Cristo los gentiles entraríamos a ser parte del pueblo de Dios, y se les llama allí los rebeldes. Tomaste también dones para los rebeldes. O sea, ¿cómo éramos nosotros? Rebeldes. Éramos, ¿no? Ya no debemos ser así. Ya no debemos ser así. Entonces, Él nos está hablando. Pero nótese que antes, este texto es interesante analizarlo, porque Pablo luego no lo cita así como no lo cita textual del Salmo 68. Pablo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero resulta que este salmo es interesante porque está hablando de tres cosas, dicen los expertos. Primero, dicen que este Salmo 68 habla cuando Dios llevó al pueblo de Israel por la tierra, por el desierto hasta la tierra prometida, y cómo los acompañó y los guió en todo ese camino y nunca los dejó. Dos, algunos dicen que se refiere al momento en que David venció a los jebuseos allá cuando tomó. Recuerde que Jerusalén antes se llamaba Jebús, y ahí vivían una gente muy valiente y tenían la ciudad muy, muy controlada. Y David dice que David dijo, ellos empezaron a burlarse de David y dijeron que aún los cojos y los mancos y esto y tal, o sea, la gente que tenía algún tipo de discapacidad vencería a David. Y David entonces se agarró de Dios, y David ordenó que entrara el pueblo de él y tomaron el control de la ciudad. Y entonces cree que cuando este versículo dice, y cuando llevó cautivos los cautivos, dicen que se refería al momento en que David tomó el control y venció a los jebuseos y los tomó cautivos. Es decir, son interpretaciones que hacen. Y la última interpretación que hacen es que se refiere al día que David llevó el arca desde casa de Obed-Edom hasta el palacio de él en Jerusalén. Y por eso dice el versículo 17 del Salmo 68 esta expresión. O sea, vamos a mirar un poquito el versículo 17 dice del Salmo 68: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. O sea,
él está presentando a Dios como un general rodeado de un ejército numeroso que ahora va con una actitud de victoria contra el enemigo. Y dice entonces, con ventana el Señor viene del Sinaí a su santuario. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y el 16 de esa misma porción tiene como una especie de una interrogante, ¿no? Que dice así, como David está usando como especie, eso se llama personificación. O sea, toma una figura natural y le da la forma de persona. Y dice así en el Salmo 68, 17: ¿por qué observáis, oh montes altos? ¿Los montes observan? No tienen vista. Pero David, eso se llama personificación. David está dándole a un elemento natural una forma de persona. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente, escucha esto, Jehová habitará en él para siempre. Y ahí dicen que se estaba refiriendo a que cuando Dios, el arca fue llevada de allá al lugar donde estaba a donde David la estableció en Jerusalén. Y por eso el Salmo 68 se llama el Dios del Sinaí y del algo así como el tabernáculo. Tiene un nombre, el título de ese salmo. Bueno, seguimos. Entonces, la idea es irnos ubicando. Ahora volvemos a Efesios 4:8. Pero Efesios 4:8 está precedida, pues por lógica, del versículo 7, que dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué pasa en por qué Pablo salta como de allí y luego a decir, por lo cual dice, cuando habló de los dones? Porque Pablo aquí nos está presentando, está haciendo una interpretación acerca de cómo Cristo fue facultado para conferir los dones espirituales. Pero para conferir los dones espirituales, primero él tuvo que hacer dos cosas: ascender a lo alto y llevar cautivo la cautividad. Ascender a lo alto, o sea, la figura es como cuando está una ciudad amurallada, está una ciudad bajo el dominio y control de un general allí, y viene otro y sube, trepa los muros, vence los obstáculos, vence al ejército y toma ahora como rehenes a aquellos que les estaban impidiendo ingresar. Más o menos esa es la figura, y es lo que Pablo ahora nos va a mostrar a Jesucristo como comandante en jefe. David presenta a Dios o a él mismo como comandante jefe victorioso y venciendo. Pero Pablo ahora dice, no, el comandante en jefe para este momento en que yo quiero aplicar es Jesucristo. Y sobre quién él lo está presentando como vencedor. Pero es interesante, y alguien que pueda leer, mirar allí en Romanos capítulo 16 versículo 20. Escuchen esto, dice: he aquí en breve. ¿Qué es en breve? Ya mismo. O sea, créalo usted que ya mismo esto va a suceder. He aquí en breve, reciba esa palabra. He aquí en breve el Señor aplastará a Satanás bajo mis pies. ¿Cuántos lo creen? Créalo. Ya está hecho, dice nuestra hermana emperatriz. Ya está hecho. Así es, ¿cierto, hermana? Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, pero tomen esa palabra. He aquí en breve. Amada iglesia, cree esta palabra. Yo no sé de qué manera tú sientes que el enemigo ha tomado control de tus hijos, de tu economía, de tu salud, de tu vida espiritual, de tus emociones, pero Dios te dice en la palabra: he aquí en breve. Ahora, lo interesante es que Dios nos dice: he aquí en breve tú vas a aplastar. ¿Cómo dice? Yo, Dios, aplastaré, pero a través de ti. Es interesante cómo Dios hace equipo con nosotros. He aquí en breve el Señor, el Todopoderoso, va a aplastar al enemigo, pero lo va a hacer con tus pies, amada iglesia, y con mis pies. ¿Cuántos lo creen? Créelo, Él va a aplastar al enemigo bajo tus pies y bajo mis pies. Ahora hay hermanos que cuando están haciendo liberaciones, que Satanás, que te aplazo, que te piso la cola, la cabeza.
¿sabes qué? Dile la palabra. Di la palabra y será hecho. Si tú le dices al enemigo, mire, te voy a aplastar la cabeza, él se ríe. Pero si tú le dices, he aquí escrito está, el Señor me dice en su palabra que en breve Él te va a aplastar bajo mis pies. He aquí en breve Él te va a aplastar bajo mis pies. ¿Y cuántos recuerdan Lucas capítulo 9 versículo 1? Dice que el Señor, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera todo demonio y para sanar toda enfermedad. ¿A quién lo facultó Dios? ¿A quién facultó? A nosotros, a la iglesia, para echar fuera todo demonio. Hay personas que cuando escuchan un endemoniado huyen. No tienes que tenerle miedo al enemigo. Al enemigo no se le tiene miedo. Ahora, eso sí, ellos se portan, muestran una furia, una cuestión que no la tienen, porque ya Cristo se la arrebató. Ya Cristo le arrebató ese poder. Bueno, dile al que está a tu lado, esto está bueno, esto está bueno. Pero dice que subiendo a lo alto, escucha esto, y quiero dejar esta píldora allá en Proverbios capítulo 15 versículo 2, 14. Capítulo 15 versículo 24. Proverbios 15, 24 nos dice que el camino de la vida, vamos a ver dónde escribí, el camino de la vida es hacia arriba. ¿Para dónde es el camino de la vida? O sea que si tú vas caminando hacia abajo, vas al otro lado. El camino de la vida es hacia arriba para los entendidos. ¿Para quiénes? ¿Cuántos entendidos hay aquí en esta mañana? Pero mira luego que dice, ¿para qué? Para apartarte de ir hacia abajo al Seol. Para apartarte de ir hacia abajo al Seol. El camino de la vida es hacia arriba. Pero estamos hablando aquí en este momento de que Cristo tuvo, para poder llevar cautivo la cautividad, tuvo que hacer dos cosas: subir a lo alto y entonces sí cautivar luego. O mejor dicho, aparte de ascender a lo alto. Vamos a mirar entonces otros aspectos. Pablo, ya dijimos que aquí está presentando ahora a Cristo como el comandante en jefe. Y voy a leer esta parte para no saltarme un detalle tan importante. Ahora Pablo nos presenta al comandante en jefe de las huestes celestiales. ¿Quién es el comandante en jefe de las huestes celestiales? Cristo. Y ahí cerca está el arcángel Miguel, que es el otro guerrero. Pero Cristo es el comandante en jefe. Y es el que le dice ahora a Miguel, ve y haz esto. Pero Cristo es el comandante en jefe, que lo presenta ahora subiendo a lo alto. ¿A dónde lo está mirando Pablo? Subiendo a lo alto, mientras retorna de desarrollar su batalla victoriosa en la tierra. ¿Saben qué? ¿Dónde venció Jesús a Satanás? Jesús a Satanás, ¿dónde lo venció? Acá en la tierra. ¿Y dónde estaba él? Pero no lo venció desde la tierra. Dice que subiendo a lo alto. ¿A dónde lo subieron? A una cruz. Subiendo a lo alto, indefenso, atado, no tenía, dice la gente a veces, eso es pelea de burro amarrado con tigre suelto. No había forma de que Jesús se defendiera de nada, ni en lo físico ni en lo espiritual. Pero ¿qué dice la Biblia que hubo desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde? Tinieblas en toda la tierra. ¿Sabes? Por un lado, dicen que esa oscuridad era la cantidad de demonios, dicen algunos, que bajaba para torturar a Jesús. Y el mundo se oscureció por esos bichos. Pero también hace parte de que a Satanás se le llama el príncipe de ¿qué? Y en esos momentos el Padre entregó al Hijo a todo el control y el dominio de las tinieblas. Por eso una de las palabras de Jesús fue: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿sabes qué? En ese momento en que Cristo se sintió abandonado, se desarrolló la batalla
más tenaz. Todos los demonios contra él. Todos los demonios contra él, pero en ese momento Cristo en su agonía estaba llevando tu sufrimiento. En ese momento Jesucristo en su agonía estaba llevando nuestros pecados, estaba llevando nuestras angustias, estaba llevando nuestros sufrimientos. ¿Y sabes qué es lo que pone al enemigo colino? Digo yo, colino. Una, que Jesús lo vence como hombre. No lo venció como Dios. Si Jesucristo hubiera vencido a Satanás como Dios, tú y yo estaríamos hoy en la olla, porque no tendríamos la oportunidad de vencerlo, porque Él es superior en el sentido espiritual a nosotros, es un ser con una fuerza superior a nosotros. Pero Cristo nos hizo superior a Él, porque Cristo lo venció como hombre y nos facultó a nosotros para vencerlo como hombre. Y eso es lo extraordinario. Primera cosa, lo venció como hombre. Dos, lo venció en su terreno. El príncipe de las tinieblas vencido en medio de las tinieblas. Eso es como cuando un equipo de fútbol lo vencen en su propio estadio, donde tiene toda la fanaticada, toda la gente, todos los que gritan y hacen arengas, pero hay veces que al equipo lo vencen en su propio estadio. Eso fue lo que sucedió con Satanás. Fue vencido en su propio estadio, llamado las tinieblas. ¿Para qué Jesús lo venció allí? Para mostrarte a ti que tú también lo puedes vencer. A veces en las luchas, porque cuando vienen luchas en nosotros es como si una oscuridad. No sé cuántos han experimentado eso, que hay días que usted siente como si un manto de oscuridad se ciñera sobre usted. Pero no temas en esos momentos. Cuando experimentes ese manto de oscuridad, allí está contigo el Dios de la luz que lo venció en la oscuridad, Jesucristo, para que tú también lo venzas, para que yo también lo venza. En medio de esa oscuridad, Él te ha dado el poder y la facultad para vencerlo. Y en Lucas 19, 19 dice que el Señor nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal, y nada nos hará daño. Nada nos hará daño. A mí me preocupa eso, hermano, que no, yo no oro por eso, porque qué tal que el diablo después me ataque. No, la Biblia no me dice que el diablo me atacará o que me atacará, pero no podrá. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. No te vencerán, en lo que la Biblia me dice. Y hay hermanos que dicen, no, pastor, yo allá no me meto porque qué tal que el diablo después se me vaya para la casa. No tiene autoridad. Recuerda que Jesús. Ahora, lo que pasa es que muchas veces tenemos algo de paja por allí y se nos puede quemar, ¿no? Pero Jesús, que es nuestro modelo, cuando ve venir al diablo, el día que Él dice, allí viene Satanás, pero Él nada tiene contra mí. Nada tiene, es decir, no tiene nada que echar mano, no tiene nada de qué acusarme. Yo voy a ir a la cruz, pero porque yo tomo la decisión de ir a la cruz, no porque Él tenga la facultad de acusarme. Y así debe ser la iglesia. La iglesia debemos vivir un grupo de personas que el diablo no tenga nada de qué acusarnos. Nada. Que si hablan mal de ti o de mí es por pura crítica y murmuración nomás, pero no haya nada de cierto. No debe haber nada de cierto. Pero cuánto temor nos da cuando sabemos que hay un rum rum por allí y sabemos que tenemos algo de paja. Cuánto miedo nos da, porque sabemos que van a salir a la luz nuestras vergüenzas, lo malo que hicimos, lo incorrecto que nos comportamos. Bueno, seguimos, esto está bueno. Entonces, ahora ya estamos allí donde Jesús, como comandante en jefe, subió a lo alto. Pero yo quiero dejarte estas perlas que no quiero pasar por alto para dejártelas. Pedro mismo declara sobre ese momento. Dice, a este Jesucristo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 32 al 33, a este Jesucristo Dios lo resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra. ¿A dónde está Jesús? ¿Qué es exaltar? Como poner en alto, ¿cierto? Pero aquí en la tierra fue puesto en alto para ser humillado. Murió en un estado de vejación y de terrible situación humana. Pero ¿qué dice que aconteció? Dios lo exaltó y lo puso ¿a dónde? A la diestra. A la diestra. A este Jesús, el Padre, dice, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
la cual ha derramado, esto que ha pasado, dice Pedro, es consecuencia o es resultado de ello. Pero quiero que usted simplemente ubiques en la narración que voy a hacer en Apocalipsis capítulo 5. Ahí se presenta la glorificación de Cristo, la entronización de Cristo allá en el cielo. Juan tiene una revelación y Juan dice que vio a un rey entronizado, sentado en el trono, era el Dios el Padre, y dice que tenía en su mano un libro escrito de un lado y del otro en ambas páginas, y que ese libro estaba sellado. Y dice Juan, y que escuchó un ángel que dijo: ¿quién es digno de tomar este libro, de desatar sus sellos y de leerlo? Y parece ser que hubo un silencio en el cielo. Y dice Juan: y nadie se halló, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuese digno de tomar el libro, de desatar sus sellos y de leerlo. Y dice Juan: y yo lloraba. Y yo lloraba. ¿Por qué lloraba Juan? Porque Juan siente que las revelaciones para ti y para mí no van a llegar, que se quedaron en el camino. Y cuando Juan está llorando, dice: un anciano se me acercó y me dijo: no llores, lo consoló. No llores, he aquí el león. ¿Cómo lo presenta Juan? El anciano: el león de la tribu de Judá ha vencido, y él está facultado para tomar el libro, para soltar sus sellos y para leerlo. Y dice Juan, y yo, quizás se seca las lágrimas y mira, y dice Juan: y yo miré y vi un cordero como inmolado. Yo quiero decirle tres poderosas palabras aquí. Jesús fue a la cruz del Calvario como hombre. Y escucha esto, lo que él hizo como hombre. Jesús fue a la cruz del Calvario como hombre. Y como hombre, él, dice Isaías 52, 14, dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Es decir, como hombre Jesucristo fue golpeado, ultrajado, pisoteado, humillado. Así fue a la cruz del Calvario. Dice que su rostro fue desfigurado de tal manera que ya no lo reconocían si era él. Como hombre, para llevar los pecados de los hombres. Es decir, que todo ese maltrato lo llevó Jesús por ti y por mí. Pero el anciano dice también: mira, el león. Jesús a la cruz del Calvario fue como león. ¿Qué hace el león? Arrebata, ruge. Pero una de las cosas, el león se le llama el arrebatador. O sea, como que arrebata la presa a quien sea. Y dice que Jesucristo fue a la cruz del Calvario como el león. O sea, Jesús se enfrentó, por eso la oscuridad de la que hablé un ratico, en ese momento Jesús estaba peleando como un león. Y Isaías y Apocalipsis 1, 17 y 18 dice lo siguiente. En Apocalipsis encontramos esta perla, dice de la siguiente manera, dice así: y cuando le vi, está hablando de otra revelación al principio Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. ¿Qué pone el Señor sobre nosotros? ¿Cuántos quieren que el Señor ponga su diestra hoy? El que esté enfermo, reciba la diestra de Dios para ser sano. El que esté con atadura, reciba la diestra del Señor para ser libre. El que tenga un problema en su familia, reciba la diestra de Dios hoy para recibir la bendición de Dios. Puso su diestra sobre mí. Y escucha esto, diciéndome: ¿qué nos dice Él? ¿Qué nos dice Él? ¿Qué te dice Él hoy? No temas. Mire que esa palabra, ¿cuánto se menciona en la Biblia? No temas. ¿Por qué no debes temer? Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Y es interesante, Jesús dice: yo soy el que voy delante y yo soy el que voy detrás. Yo soy el que voy a tu vanguardia y yo soy el que voy a tu retaguardia. Tú vas en el medio de mí, yo te cubro. Yo voy delante y yo voy detrás, así que el enemigo no te podrá atacar. ¿Cuántos creen esa palabra?
Cuando Él dice yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, Él está diciendo tú vas en el medio. Qué rico saber eso. Cuando yo era niño, yo soy del campo y salíamos en esas noches oscuras, yo siempre iba buscando ir en el medio. Nunca me gustaba ir ni delante ni detrás. Siempre en el medio, allí. Porque si iba detrás parecía que me iban a atrapar así. Y si iba adelante parecía que alguien se me iba a parar acá adelante así. Entonces yo buscaba ir en el medio. ¿Sabes qué nos dice el Señor? No temas, yo voy delante de ti. No temas, yo voy detrás de ti. Normalmente cuando usted va por un camino o cuando usted va en una calle peligrosa, usted va siempre. Pero Jesús dice, no temas, yo soy el que voy delante de ti. No temas, yo soy el que voy detrás de ti. No temas, yo soy el que voy a tu derecha. No temas, yo soy el que voy a tu izquierda. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Y Él le dice, yo soy el primero, yo soy el último. Escucha esto, el que vive, ¿cómo está Cristo? Vivo, el que vive, pero también ¿cómo estuvo? Y he aquí que vivo, no por un ratico, sino por cuánto vivo, por los siglos de los siglos. Y luego dice, el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabes quién tenía esas llaves antes? Satanás. Cristo le arrebató esas llaves a Satanás. Ese día cuando Él enfrentó esa agonía, ese día cuando Él enfrentó esa angustia, estaba arrebatando esas llaves. Estaba peleando, pero se levantó herido. Juan lo ve y dice, en la versión original dice un corderito y dice inmolado. Pero dicen que, ahí dice cordero, pero dicen que en el sentido original, la palabra original es un corderito temblando por las heridas que trae. Allá ya lo está viendo, va a ser entronizado. Jesús tiene las heridas, dicen algunos que Jesús tiene las heridas que ganó por ti y por mí. Y algunos, esto no lo dice la Biblia, algunos dicen que cuando Dios quiere ejecutar un juicio sobre ciertas personas, dicen que el Hijo se pone en pie y le muestra las heridas al Padre. Y le dice, Padre, yo fui herido por Él. Tal vez hay momentos en que hemos despertado el enojo de Dios y Dios ha querido ejecutar un juicio. ¿Sabes qué hace el Hijo? Se pone de pie ante el Padre y le dice, yo gané la batalla por Él. Yo fui herido por Él. Aquí están las marcas de la herida, del dolor que pasé por Él y por ella. Ya yo llevé la condena de Él. Yo llevé el dolor de Él. Y qué hermoso saber que el Señor ya llevó nuestras heridas. Que las heridas que hoy me están aquejando, ya Cristo las sufrió, ya Cristo las vivió. Yo no sé cuántos aquí están heridos, no sé cuántos aquí están maltrechos, se sienten rechazados, menospreciados, humillados. Jesucristo también fue rechazado y Él llevó las heridas de nosotros. Ya para cerrar, voy a decirle dos cositas más. Una es que dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Entonces, ¿para qué subió Jesús a lo alto? Para llevar cautiva la cautividad. Es correcto. Cuando Cristo subió a lo alto, dice la palabra, lo hizo para llevar cautivo lo que me cautivaba a nosotros. Y dice la otra versión, llevó cautivo una hueste de cautivos. Entonces, ¿qué cosas llevó cautivo Jesús? Te las voy a describir. Llevó cautivo a Satanás mismo. Llevó cautivo a Satanás mismo. Llevó cautivo la muerte. Llevó cautivo a las maldiciones. Llevó cautivo el pecado. Llevó cautivo a las angustias del alma. Llevó cautivo a las enfermedades del cuerpo. Jesús la llevó cautivo. Ahora tú dirás, no, Señor, el diablo todavía está suelto. Sí. Pero escucha lo que te voy a explicar. Hay una verdad que tú tienes que aprender. Y es que existe dos realidades. La realidad posicional. Es decir, ¿qué dice Dios en su palabra acerca de la humanidad y de nosotros como humanos? Pero existe una realidad literal. Es qué situaciones vive el ser humano en su cotidianidad. Entonces, es cierto que el enemigo sigue atacando. Es cierto que la muerte sigue afectando. Es cierto que el dolor
es cierto que la tristeza, es cierto que las aflicciones de la vida están allí presentes, pero también es cierto que Jesús ya las venció. Jesús ya las venció. Entonces, tú decides, aquí está la realidad, ponte en esta postura, aquí está la realidad literal, donde enfrento el dolor, donde enfrento el sufrimiento, donde enfrento las luchas, pero aquí está la realidad posicional, donde Cristo venció, le puso el pie en la nuca a la misma muerte, le puso el pie en la nuca al mismo Satanás, le puso el pie en la nuca al dolor, a la enfermedad. Él llevó cautivo lo que te cautivaba. Y termino diciendo, y dice que lo hizo y dio dones a los hombres. El don más preciado que Dios ha dado a la humanidad, escucha esto, se llama la salvación. Y dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don más grande que nos ha dado Dios? La salvación. Pero unido nos entregó a su Hijo, nos dio el Espíritu Santo. Y dice con respecto al Espíritu Santo en Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. ¿Cómo seremos? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Dentro de no muchos días. ¿Cuántos creen en la iglesia que viene un mover del Espíritu Santo para esta iglesia? Amén. Dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Pero también cuando Él dice y dio dones, según Efesios 4, 8, 11 más adelantico, son los dones ministeriales. Y los dones ministeriales son 5. El don ministerial apostólico, el don ministerial profético, el don ministerial del evangelismo, el don ministerial del pastorado y el don ministerial pedagógico, de la enseñanza o el maestro. Él dio dones a los hombres y nos dio al Espíritu Santo que reparte otros dones. ¿Qué son los dones? Habilidades para potenciar lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros somos simples mortales, pero Dios nos ha potenciado para que oremos por un enfermo y se sane. Ayer, yo soy muy llorón. Antes de ayer, mientras yo estaba preparando el bosquejo, no recuerdo dónde estaba. Y me llamó una joven, una familia que llevamos una muy buena relación en Neiva, los amo. Ahora, yo no tuve mala relación con ninguno en Neiva. Y no es porque me las quiera dar, no tuve mala relación con nadie. Pero hubo una familia que han sido muy especiales para nosotros. Yo estuve en el matrimonio de ellos, los preparé para el matrimonio. No los casé, lo hizo otro pastor. Yo di las reflexiones y el pastor los casó. Y la niña me llama llorando, pastor, tienen una bebé. Pastor, mi niña, la doctora dice que tiene las plaquetas en el suelo. Y mi niña la van a meter a la UCI. Yo le dije, vamos a orar. Y empecé a orar y a declarar la palabra. Y dije, en el nombre de Jesús, yo declaro que esa niña no irá a la UCI. Yo declaro que el Señor la sana ahora y no irá a la UCI. Ayer cuando estaba en el ayuno recibí la llamada a la niña, pero no le pude contestar. Fui a la casa y la marqué porque yo dije, no sé qué estará pasando. Me dijo, pastor, qué feliz estoy. No sé por qué le ordenaron unos exámenes inmediatamente a la niña. Y los médicos parecían locos corriendo aquí para allá. No se explicaban por qué, si hacían unos minutos le han tomado las plaquetas y estaban en el piso. Ahora la niña tiene sus plaquetas niveladas. Y le dice solamente, pues lo único que haremos es dejarla aquí monitoreándola a ver qué pasa. Y dijo, llegamos en la noche cansados, pero con victoria. La niña está en casa. La niña está en casa. Porque Dios no solamente venció a Satanás, Jesús no solo venció a Satanás, sino que te ha facultado a ti para que lo venzas. Te ha facultado a ti para que ores por los enfermos y los enfermos se sanarán si así Él en su voluntad lo quiere hacer. Y no pude impedir el llanto cuando ella me dijo eso, porque wow, Señor, nosotros tan sencillos, tan poco que somos como seres humanos,
pero Él nos hace tan grande, nos da un lugar tan importante, nos hace parte de su equipo. Él dice que el que cree en Él, escucha esto, el que en mí cree, las cosas que yo hago, Él las hará. Y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y si saben que los discípulos de Jesús hicieron cosas más grandes que Jesús. Yo durante mucho tiempo le dije, Señor, no, yo creo que eso está mal escrito, yo no puedo hacer cosas más grandes que las que tú hiciste. Pero un día un pastor explicaba y decía, Jesús nunca a nadie sanó con la sombra, Pedro sanó con la sombra. Le traían los enfermos y los ponían allí, y Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Jesús a nadie sanó con un pañuelo. A Pablo le llevaban los pañuelos para que Pablo orara por los pañuelos y luego se los ponían a los enfermos y los enfermos se sanaban. Todavía hay cosas grandes que la iglesia tiene que seguir haciendo, que Cristo tal vez no las hizo por su corto tiempo de 3 años de realizar su ministerio. Amados hermanos, nosotros estamos facultados para Él, para hacer cosas grandes, las que tal vez muchos no han hecho todavía. No en nosotros, porque no las haremos nosotros, Él las hará a través de nosotros. Ponte de pie, por favor. Quisiera preguntar, ¿quiénes nos visitan hoy por primera vez? Levanten la manito los amigos que nos visitan hoy. Dios te bendiga, Dios te bendiga, por acá, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Demos un aplauso a nuestros amigos. Les quiero pedir un favorcito. ¿Quieren pasar acá un momentico? Queremos orar por ustedes. ¿Me hacen el favor? Háganme un favorcito y con mucho cariño se los pido. Quiero orar por ustedes. Quiero pedirle al Señor que me los guarde. Acá los que estaban acá también, pasen acá, yo quiero orar por ustedes. No le dé temor. Si usted levantó la manito, tranquilo, no le dé temor. Venga acá. Yo les pregunto a ustedes, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, vengan, no les pasa nada. Hemos escuchado la palabra, ¿cierto? Que Cristo, cuando subió a lo alto, llevó cautivo lo que me cautivaba. Y dijimos que una cautividad puede ser depresión, tristeza, ansiedad, ganas de no vivir y muchas otras cosas. Yo les pregunto hoy, ¿quieren abrirle el corazón a Jesús? ¿Quieren entregarle su vida a Cristo? Un día yo lo hice como ustedes. Un día yo pasé al frente y recibí a Cristo. ¿Quieren hacer una oración conmigo? Los invito a que digan conmigo, Señor Jesús. Repitan ustedes, Señor Jesús, hoy rindo mi vida a ti. Te entrego mi corazón. Yo deseo que eso que tú hiciste al subir a lo alto se vea reflejado en mi vida. Quiero sentir los beneficios de tu reino, la conquista que tú obtuviste por mí en el Calvario. Yo la quiero vivir. Hoy te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Padre, yo te doy gracias por los amigos que nos escuchan en televisión, en la parte de virtual. Yo los bendigo en esta hora, Señor. Si hay allá en casa personas enfermas, en los hospitales, escuchando este mensaje, en una clínica, en el hogar, yo quiero decirte hoy, ábrele tu corazón a Cristo. Dile, Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón como Señor y Salvador. Dile, Señor, hoy te pido que perdones mis pecados. Perdona mis pecados, Jesús, y bórrame del libro de la muerte y regístrame en el libro de tu reino, en el libro de la vida. Señor, también oro por los que están aquí presentes y bendigo a los que están enfermos y declaro una palabra de sanidad para todo aquel que está sufriendo alguna aflicción en su cuerpo, aquel que está sufriendo una aflicción en su alma. Señor, trae paz al corazón. Bendice las personas aquí presentes. Trae sanidad, trae paz. Aquel padre, aquella madre que viene orando por sus hijos, que su hijo ha caído en malas amistades, que su hijo ha caído en problemas de droga, que ha caído en problemas de rebeldía, desobediencia. Oro, Señor, para que tú los hagas volver por tus caminos. Aquellos que vienen clamando porque sus hijos se apartaron del evangelio, un día caminaron con Cristo, pero luego se apartaron. Me uno al clamor de ese padre y de esa madre para pedirte que tú hagas volver a tu reino a aquellos que se apartaron de tus caminos. Gracias, Jesús. Aquellos que vienen luchando por un problema económico, yo decreto en este momento una palabra de bendición para las empresas, para la economía, para el que está pidiendo por un empleo. Abre una puerta, Señor, de bendición. Yo declaro que aún en medio de la crisis, porque el día sábado leíamos que decías que tú en tiempos de hambre, Señor, provees para tu pueblo. En tiempos de hambre provees para tu pueblo.
En tiempos de crisis provees un empleo. En tiempos de pandemia sigues proveyendo para tu pueblo, Señor. Gracias, muchas gracias. Quien esté enfermo, yo declaro que se sana hoy por la palabra, porque escrito está: ciertamente el Señor llevó esta enfermedad, Él sufrió este mal, ese dolor, y por las heridas de Cristo ya tú fuiste curada, ya tú fuiste curado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, porque cuando subiste a lo alto, llevaste cautivo lo que nos cautivaba a nosotros. Eres libre posicionalmente y también literalmente. Dios te guarde.